Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Ahora simularemos un sistema bancario usando bases de datos. Aquí aprenderemos todo lo relacionado a bases de datos, como ingreso de clientes, cuentas, consultas, actualización de información, inicios de sesión, transacciones bancarias básicas como depósitos y retiros de cuentas. Este software lo crearemos en Visual Studio, usando como lenguaje Visual Basic.net y la base de datos en servidores MySQL. Seguramente vienes de este video, te recomiendo que empieces por aquí y luego continúes con este. Pero si no, no te preocupes, aquí te enseño todo lo necesario para que puedas desarrollar este software. Así que lo primero que haremos será activar nuestros servidores, para trabajar con bases de datos con un entorno gráfico. Si aún no tienes instalado XAMPP, te dejo abajo el link para que lo descargues. Nuestra base de datos se llamará Sistema Banco. Después de ponerle nombre a nuestra base de datos, crearemos nuestra primer tabla llamada Clientes, el cual tendrá 8 campos. Nuestro campo Identidad ocupa 13 caracteres numéricos, así que elegimos Big Int. Es importante establecer este campo como llave primaria para evitar valores repetidos o valores nulos. A los campos de tipo varchar debes colocarles una longitud forzosamente. Te recomiendo que los campos no lleven acentos ni espacios. Así te evitarás un dolor de cabeza a la hora de programarlos. Nuestra segunda tabla se llamará Cuentas. Esta estará ligada a la tabla Clientes por medio del campo Identidad. En esta tabla estableceremos campos índices o, que es lo mismo, llaves foráneas. Asegúrate de poner el mismo nombre y tipo de campo. Esta llave foránea me permitirá hacer un enlace entre la tabla Clientes y la tabla Cuentas. Aquí la llave primaria será número de cuenta. Si te fijas, a mí ya me aparece automáticamente el nombre del campo. Es porque ya había hecho este ejercicio anteriormente. Si te hacen falta campos, puedes agregar aquí el número de campos que consideres necesarios. La llave primaria tendrá un aspecto amarillo y la llave foránea un color gris claro. La tercera tabla se llamará Transacciones. En esta tabla quedarán registrados todos los movimientos de las respectivas cuentas. Esta tabla tendrá 3 llaves foráneas, que son Identidad, número de cuenta y ID de usuario. De esta manera sabremos qué cliente y con qué número de cuenta se hizo la transacción y qué cajero la hizo. Si ya creaste la tabla y se te olvidó colocar alguna llave, tranquilo, más adelante te enseñaré cómo agregarlas. Ajusta el zoom de tu navegador a modo que puedas ver la opción más. Ahora elige la llave que deseas asignar. La llave primaria de esta tabla será número de transacción. Haremos que este campo sea autoincrementable. Activar esta opción hará que la tabla automáticamente aplique un contador a los registros. Nuestra última tabla será la de usuarios.
Y para finalizar, le asignamos la llave primaria y listo. Ahora es el momento de relacionar las tablas. Las relaciones entre dos tablas ayudan a validar la información. Un ejemplo de ello sería: no podemos crear una cuenta sin antes no tener un cliente. Para relacionar dos tablas, da clic en el campo que es llave primaria de la primera tabla y luego da clic en el mismo campo de la otra tabla donde es foráneo. Agregaremos este campo que se nos había pasado por alto, pero que en realidad es muy relevante para saber qué tipo de transacción se hizo. Ahora sí, es momento de crear nuestros formularios, así que crearemos un proyecto para formularios Windows con lenguaje Visual Basic.net. Cambiaremos el nombre del formulario, y para ejecutarlo, debemos de convertirlo en nuestro formulario de inicio, ya que el sistema entra en conflicto porque sigue llamando al Form 1, que ya no existe. Para conectar nuestro proyecto con la base de datos, necesitamos descargar e instalar el siguiente driver. Te dejo el link de la página de descarga abajo. AppConfig es un archivo de configuración utilizado en aplicaciones .NET para almacenar diversas configuraciones. En este caso nos guardará configuraciones de conexión mediante App Settings, con las propiedades servidor, el cual si usas SAMP siempre será localhost, nombre de tu base de datos, usuario y contraseña. Ahora crea una clase llamada conexión y pega el código así como te lo dejo en la parte de descargas. Aquí lo que establecemos son las propiedades, el constructor y el método a abrir de la clase conexión. Ahora agregaremos dos referencias. El primero lo encuentras en la carpeta donde se instaló. Como es primera vez que lo usas, vas a examinar y en archivos de programa 86 buscas el driver conector. Ahora lo marcas y le das a aceptar. El segundo lo encuentras en la parte de ensamblados. Ahora lo que haremos será comprobar si el servidor de base de datos está funcionando y el nombre de la base de datos es correcta. Ahora importamos la biblioteca que proporciona acceso a bases de datos MySQL. El evento FormLoad es un evento que se desencadena cuando un formulario se ejecuta o carga en la memoria. Si no te aparece, para acceder, solo damos doble clic en el formulario. Aquí vas a pegar este código que te dejaré en descargas. El código analiza la conexión a la base de datos y muestra mensajes de error, en caso de conexión fallida.
cerrando o dándole stop al proyecto. En el caso de que todo esté correcto, el formulario te mostrará un mensaje de conexión exitosa y se ejecutará sin problemas. Si no es el caso, te mostrará un mensaje de error. Entonces es muy posible que el servidor no esté encendido. Lo único que tienes que hacer es entrar al servidor y encenderlo. Si el servidor está encendido, pero aún así te da error, ve al app config y revisa que el nombre de la base de datos sea el correcto, como te muestro aquí. Voy a dejar en comentario el mensaje de conexión exitosa para que no me lo esté mostrando siempre que ejecuto el proyecto, pero ya sé que si carga el formulario es porque todo está correcto. Agregaremos otro formulario llamado FRM Lista Clientes. Para acceder a este formulario, lo haremos a través de un botón, donde lo llamaremos usando la propiedad .show. Ahora importamos la biblioteca que proporciona acceso a bases de datos MySQL. Establecemos las variables para instanciar la clase. Instanciar es reproducir un objeto a partir de la clase. En el evento load del formulario llamamos al evento mostrar, el cual me mostrará la información de los clientes al ejecutar este formulario, por lo que abajo lo crearemos y haremos uso de un select. Abrimos la conexión y creamos la consulta a la tabla clientes. Luego el adaptador ejecuta la consulta y llena el dataset con los resultados de los datos. Luego con el Data Grid View se carga esos datos para que sean visibles al usuario. Y por último cerramos la conexión. Necesitarás agregar un Data Grid View. Esta herramienta sirve para poder mostrar los datos de la tabla. Asegúrate de colocar el mismo nombre en el name. Te recomiendo agregar un registro desde la tabla clientes para que puedas visualizarlo en tu formulario. Como ves, ya está mostrando los registros de clientes. Te recomiendo que le coloques en la propiedad name el mismo nombre que yo a cada herramienta. Esto hará que mi código concuerde y no te despistes. Ahora es el momento de agregar las cajas de texto donde se colocará la información que alimentará la tabla clientes. En este proceso te dejaré solo y volveré a la hora de probar el botón de guardar. Para género y estado civil agregaremos herramientas Combo Box. Esta herramienta nos permitirá desplegar una lista de posibles opciones.
Antes de continuar, asegúrate que todas las cajas de texto tengan su respectivo nombre empezando con el prefijo TXT y CMB a los combo box. Ahora para programar el botón solo damos un doble clic sobre él. Aquí abrimos la conexión. En este código usaremos una instrucción SQL llamada insert que permitirá agregar registros a la tabla clientes. Los valores a introducir son los recogidos en los parámetros obtenidos de las text y combo box. Cerramos la conexión y llamamos el procedimiento mostrar para ver el registro en el Grid View. Ahora validaremos la fecha de nacimiento de la persona, para que solo mayores de edad puedan crear cuentas. Lo haremos por partes. Primero, nos ubicamos abajo de mostrar. Crearemos una función que se encargará de calcular la edad a partir del año y mes de nacimiento. Esta función devolverá un valor de tipo entero que representa la edad obtenida. En la variable hoy guardaremos la fecha actual. Y en edad guardaremos el resultado de restar al año actual el año de nacimiento. Crearemos un if que ajustará la edad en caso de que la persona aún no haya cumplido años en el año actual. Ahora en el botón de guardar, declaramos una variable llamada fecha nacimiento de tipo date. Esta variable almacenará la fecha de nacimiento ingresada por el usuario. En el if convertiremos el texto obtenido de la text txt fecha a una fecha. En la variable edad, llamaremos a la función antes creada, que nos devolverá la edad como un valor entero. Una vez calculada y obtenida la edad, aplicamos un ciclo if que nos calcule si la edad es menor o mayor de edad. En caso de ser menor, que nos muestre un mensaje evitando crear la cuenta. Pero si es mayor de edad, que nos haga el insert para que nos guarde los datos a la tabla clientes. Así que solo cortamos lo que ya tenemos y lo pegamos después del else. Voy a pegar este código, el cual ya te lo explico. Fíjate como el código que ya teníamos anteriormente lo pondremos después del else, cerrando el nuevo if al final de todo con un end if. Ahora con if y else if, evitamos que las text se dejen en blanco, forzando al usuario a llenar todos los datos del formulario. En identidad, obligaremos a que tenga una longitud de 13 números. Es hora de probar nuestro código del botón guardar, así que presionamos la tecla F5 para ejecutar nuestro proyecto. Como ves, la validación está funcionando. Probaremos la fecha poniendo un año de nacimiento de un menor de edad. El formato de la fecha es año, mes, día. Cambiamos el año de nacimiento donde el cliente ya sería mayor de edad. Si todo sale bien, al dar clic en guardar, los datos del cliente se almacenarán en la tabla. Y como en el código hemos llamado al evento mostrar, el Grid View te mostrará en tiempo real el registro. Para la fecha de nacimiento agregaremos un control de calendario. Este lo haremos visible cuando el foco del cursor entre en la caja de texto y que desaparezca al salir. Así que haremos uso de los eventos Got Focus y Lost Focus.
Este código hará que nos muestre en la caja de texto una fecha seleccionada en el calendario con el formato año, mes, día. Ahora crearemos una función para saber si el cliente existe o no. Si existe, que me lo muestre en una etiqueta. La función consultará el número de identidad que ingresemos en la text. La función es de tipo booleana, ya que solo necesitamos saber un valor, ya sea positivo o negativo. Es decir, existe o no existe, 0 o 1. Tú me entiendes, código binario. El código que agregaremos ahora evitará que se ingrese cualquier carácter que no sea numérico. Lo colocamos en el evento keyPress de la caja de texto. En el Data Grid View, haremos que al darle clic en algún dato, la información de esa fila me aparezca en las cajas de texto de arriba, para poder modificar algún dato. El Data Grid View está compuesto por filas y columnas. La primera columna se identifica como 0, la siguiente 1 y así sucesivamente. Damos doble clic en el Data Grid View y programamos una variable fila. Luego hacemos que los datos de la fila cliqueada aparezcan en las cajas de texto. En la caja de texto nombre haremos que el texto se convierta automáticamente de minúscula a mayúscula, conforme se vaya ingresando las letras. Hacemos lo mismo para dirección y correo. Para evitar que se pueda modificar en el Data Grid View, nos vamos aquí y desmarcamos estas opciones. Para modificar, haremos que obligatoriamente haya un registro en las text. Aquí la instrucción SQL que ocuparemos será un update. Asegúrate que esta parte quede en una sola línea.
Para el filtro, puedes copiar el mismo código de mostrar y agrégale a la consulta un where para que te filtre los datos según se escriban en la text de búsqueda. Agregaremos otro formulario donde buscaremos a un cliente para poder crearle una cuenta. Asegúrate de colocarle nombre a las etiquetas que tienen 3 puntitos, ya que ese nombre lo ocuparemos en la programación. Ahora volvemos al formulario anterior y damos doble clic en este botón. Para que en el formulario cuentas me aparezca el cliente que tengo actualmente aquí, tengo que llevarme el dato identidad de este formulario al otro. Entonces en el código ponemos que la identidad del formulario cuentas es igual a identidad de mi formulario actual. Ahora que ya tenemos la identidad en este formulario, podemos hacer una consulta específica de este cliente aplicando un where en la consulta select. Nos vamos al nuevo formulario. Ahora importamos la biblioteca que proporciona acceso a bases de datos MySQL. Establecemos las variables para instanciar la clase. En el evento load del formulario llamamos al evento mostrar, el cual me mostrará la información de los clientes al ejecutar este formulario. Como ya tenemos la identidad del cliente, realizamos una consulta buscando al cliente por esa identidad. Una vez tengamos los resultados, que nos lo muestre en las etiquetas que ya tenemos en el form. Aquí ya he agregado algunas cajas de texto y combo box, que ocuparemos para enviar información a la tabla Cuentas. Para evitar cometer este error, con un ciclo if,
hacemos que forzosamente haya una identidad para poder ir al otro formulario. Crearemos un botón que nos genere un número de cuenta al azar, con una longitud de 9 dígitos. El número de cuenta generado lo mostrará en la caja de texto número de cuenta. Para evitar que este número sea manipulable, lo mostraremos mejor en una etiqueta. Generalmente los bancos tienen un sistema para crear un número de cuenta asociando un conjunto de datos relevantes, como por ejemplo el distrito y sucursal donde se creó, tipo de cuenta, etc. Nosotros lo simularemos con un código que me genere al azar combinaciones numéricas de 10 dígitos, así que las posibilidades de que se repita un número de cuenta son nulas. En saldo, hacemos que solo acepte caracteres numéricos. Este código ya lo tienes en el otro formulario. Para el botón de agregar cuenta necesitamos obtener la fecha en formato año, mes y día. El estado de cuenta será activa. Luego de tener esos datos, hacemos el insert. La identidad que ya tenemos del formulario anterior será muy importante para que nos muestre las cuentas que están asociadas a esa identidad en la tabla Cuentas. Si te fijas, esta consulta es muy parecida a la del procedimiento Mostrar, solo que aquí hacemos una búsqueda en específico usando la cláusula Where, consultando solo cuentas de la identidad actual. Ahora en la base de datos y en la tabla de usuarios vamos a insertar el registro de una cajera. Este lo haremos manualmente, pero si tú quieres puedes crear un formulario que agregue usuarios. Los usuarios en un programa tienen diferentes roles, como por ejemplo los administradores tienen algunos privilegios extra. En este caso el usuario será de caja, que son los que atienden a los clientes. Ahora crearemos un formulario de inicio de sesión. Este formulario pedirá el alias del usuario y su clave. Si el usuario se identifica correctamente, le dará acceso al formulario de transacciones. Aquí me he adelantado al diseño, pero lo único que necesitas es 2 cajas de texto,
uno para el usuario y otro para contraseña. Un botón de comando para programar el procedimiento de inicio de sesión. No se te olvide poner un asterisco en la propiedad Password Char de la caja de texto clave. Esto hará que al poner la contraseña quede de manera privada. Una vez que hayamos creado el formulario Transacciones, nos vamos a Propiedades del proyecto y haremos que nos inicie desde el formulario menú. Al dar clic en el botón de Transacciones, nos aparecerá el formulario Inicio de sesión para que el cajero pueda identificarse. Aquí el cajero tendrá que colocar su usuario y clave de acceso. Si se te olvida, ve a la tabla Usuarios y revisa esos dos datos. Buscamos la propiedad Windows State y seleccionamos Maximizado, para que cuando se ejecute aparezca el formulario en toda la ventana. En los demás formularios lo dejamos normal, y en la propiedad Start Position seleccionamos centro de la pantalla. Ahora importamos la biblioteca que proporciona acceso a bases de datos MySQL. Declaramos una variable privada para instanciar la clase conexión, es decir, creamos un objeto conexión. En este código agregamos dos variables. Nos aseguramos con un ciclo if que el usuario llene estos dos datos. Abrimos la conexión y hacemos una consulta a la tabla Usuarios, consultando usuario y clave. Si las credenciales concuerdan, me llevará al formulario de transacciones. Si no concuerdan, me mostrará un mensaje de usuario y contraseña incorrecta. En este formulario agregamos una text con nombre txtnum cuenta.
Si hiciste el ejercicio anterior que sugerí al inicio de este video, solo es cuestión de ir y copiar todas las herramientas y códigos para no hacerlo de nuevo. Copiaré todo excepto saldo, ya que saldo ya lo tengo y lo obtendré con una consulta de la tabla Cuentas. Si no hiciste el ejercicio anterior, agrega las herramientas normalmente una por una. En el código volvemos a importar la librería MySQL Data Client, y dentro de la clase formulario declaramos condeconexión, objeto conexión como nueva instancia de la clase, y cmd como comando MySQL. Para hacer una transacción necesitaremos obtener el saldo de la cuenta. Hacemos un procedimiento privado con el nombre buscar cuenta. Abrimos la conexión y hacemos una consulta de la tabla cuentas, usando como parámetro la cuenta del cliente. Así que si existe la cuenta, que nos muestre el número de cuenta con su respectivo saldo, y la llave foránea identidad en las etiquetas LBL cuenta, LBL saldo y LBL identidad. Una vez terminemos el procedimiento, vamos al botón y lo llamamos desde allí. Probamos la consulta con una cuenta real. Como ven, sí me está mostrando los tres resultados. Nos aseguramos de que en la caja de texto número de cuenta solo nos acepte números. Así que elegimos el evento KeyPress y ponemos este código. Hacemos lo mismo para la caja de texto cantidad. Con el dato identidad, hacemos una búsqueda del nombre del cliente. Para ello hacemos un procedimiento privado buscar nombre. Como ya tenemos una consulta hecha, es cuestión de copiar, pegar y modificar algunos aspectos.
como por ejemplo el nombre de la tabla, el parámetro de búsqueda y el campo que quieres mostrar. Una vez que nos aseguramos de esto, programamos el botón de depositar. Primero, nos aseguramos de que haya un saldo y una identidad. Luego declaramos dos variables para saldo y saldo actual. Antes de realizar el depósito nos aseguramos de que haya una cantidad a depositar. Si hay una cantidad, hacemos que se sume al saldo de la cuenta. Luego que muestre los resultados y por último que bloquee los botones. Ahora es el momento de programar el botón de retirar. Primero, nos aseguramos de que haya un saldo y una identidad. Luego declaramos dos variables para saldo y saldo actual. Antes de hacer el retiro, validamos que haya una cantidad. Si la cantidad a retirar es mayor que el saldo, que muestre saldo insuficiente. Si la cantidad a retirar es igual al saldo, que muestre que no puede dejar la cuenta en cero. Ahora restamos al saldo la cantidad a retirar. Luego que muestre los resultados y por último que bloquee los botones. Si te fijas en ambos botones, hemos llamado al procedimiento actualizar saldo, pero lo tenemos en forma de comentario. Es porque aún no lo hemos creado. Antes de crear este procedimiento, nos aseguramos de que tanto depósito como retiro estén funcionando correctamente. Tenemos que actualizar saldo, ya que después de hacer un depósito, mi saldo ha incrementado, y después de retirar mi saldo se ha disminuido. Así que hacemos uso de la instrucción MySQL Update. Especificamos que el campo a actualizar en este caso es saldo, y luego con un where, indicamos a qué cuenta quiero que se le actualice dicho saldo. En ambos botones habilitamos al procedimiento actualizar saldo. Ahora, cada vez que se haga una transacción, además de verlo en el formulario, verás cómo el saldo de la cuenta también se ha actualizado. Para que quede registrada la transacción, necesito almacenar los datos en la tabla Transacciones, así que tendré que tener a mano el dato del usuario que hará la transacción. Por lo que tendré que ir al formulario de inicio de sesión y declarar la variable ID usuario y con un with llevarme el dato del ID usuario al formulario Transacciones.
Como ves, ya me está mostrando el ID de usuario. Ahora, para hacer el insert, debemos tomar en cuenta todos los campos de la tabla Transacciones. Como ocupo un dato que me indique qué tipo de transacción se hizo, cambiaré la etiqueta LBL Información por LBL Tipo Transacción. Verifica que automáticamente se haya cambiado el nombre de la etiqueta en el código. Y por último, agregaremos dos etiquetas que mostrarán la fecha y la hora de la transacción. Una vez que ya tenemos todos los datos a insertar a la tabla, hacemos el procedimiento Realizar transacción. En este procedimiento hacemos un insert tomando en cuenta todos los datos de la tabla excepto número de transacción, ya que es un campo autoincrementable, el cual el gestor de base de datos lo hará. Al final del código, llamamos a este procedimiento. Lo hacemos en los dos botones.
Verificamos que el insert se haya realizado correctamente. Necesitaremos crear otro formulario para que muestre las transacciones, así que en el menú principal, creamos otro botón para dicho formulario. Para que nos muestre las transacciones, nos vamos a alguna consulta que ya tenemos hecha anteriormente. La copiamos y pegamos en el formulario que nos mostrará las actividades de las cuentas. Que no se nos olvide cambiar el nombre de la tabla a mostrar. Si llegaste hasta aquí, has terminado el programa. De aquí en adelante, solo trataremos de mejorar su apariencia.
Bueno, lo dejaré hasta aquí. Espero les haya servido este proyecto. Me despido de ustedes y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.